Y de alguna manera, bueno, pues yo lo que os vengo a compartir o a contar, y por favor interrumpidme cuando queráis a lo largo de este rato, al final evidentemente habrá un momento para preguntar, pero si en cualquier momento queréis comentar, decir, opinar, aportar, yo encantadísimo de que lo hagáis, pues es hablar de la posibilidad de la literatura como una herramienta para crear lugares seguros, ¿no? Y para comenzar, pues yo voy a empezar con una cita que a mí me encanta de Mira Agustini, unos versos que yo creo que resumen muy bien algo que es la literatura en las vidas de quienes amamos leer o quienes hemos encontrado en los libros un refugio que no teníamos en otros lugares, ¿no? Y he escrito estos versos maravillosos, entre otros muchos, que dicen lo siguiente: libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma. Libros, los que consuelan, terciopelos del alma, y que siendo tan tristes, nos hacen la alegría. A mí me parece maravillosa esa metáfora, ¿no? Esos terciopelos del alma, porque creo que lo son realmente, ¿no? Para quienes alguna vez hemos tenido alguna herida, alguna sombra, algún lugar en el que necesitábamos que alguien nos dijera algo alrededor de eso, y en muchas ocasiones lo hemos encontrado en las páginas de un libro. En mi caso, a menudo cuando me preguntan por qué soy escritor, siempre hablo de las profesoras que me encontré en mi camino. Y suelo hablar mucho de una profesora, que luego va a aparecer en otra cita, que tuve la suerte de tener en segundo de BUP, ¿no? Actualmente miento, digo que era en cuarto de la ESO, pero realmente yo nunca hice la ESO, evidentemente, hice el antiguo BUP y el antiguo COU, ¿no? Y esa profesora, es verdad, a mí me hizo escritor posiblemente porque fue la primera que me animó a escribir teatro, que me animó a apuntarme al grupo de teatro, pero con el tiempo he asumido que consiguió algo mucho más importante, y es que yo siga aquí. Yo no sé si yo habría atravesado la adolescencia o cómo la habría atravesado si no me hubieran tendido la mano en un momento muy oscuro de mi vida, que tuvo que ver con esa no visibilidad, en mi caso, esa adolescencia no visible, y si no me la hubiera entendido desde un lugar tan importante para cualquier adolescente como es el centro educativo, ¿no? Entonces, el hablar de salud mental en este caso, que conecta con ese terciopelos del alma, no es nada casual, y es que creo que realmente lo son. Realmente los libros son una gran alianza en esa batalla que es a veces la salud mental, y yo además es algo que he vivido en los últimos 8 años, en esos años que ya no he estado dando clase. Sí que he estado trabajando con adolescentes en un hospital, colaborando con el departamento de psiquiatría, porque buscaban escritoras, escritores que quisieran hacer talleres literarios con chicos y chicas que han pasado por intentos de suicidio. En esos 8 años, la mayoría de adolescentes que he conocido allí eran o bien chicas, ya fueran LGTB o no, o bien chicos LGTB. Esto evidentemente es una estadística completamente personal, es algo que es lo que yo he vivido en esos años, ¿no? Pero eran personas que venían de esas dos violencias sistémicas, en el caso de ellas diferentes formas de violencia machista ejercidas desde diferentes focos, y en el caso de algunas de ellas y todos ellos, violencia LGTBI-fóbica. El taller básicamente consistía en ofrecer lecturas, en ofrecer páginas, en ofrecer textos, y que la ficción les permitiese abordar emociones. Durante estos años, que han sido muy intensos para mí, bueno, pues ha cambiado mi percepción de la importancia del ejercicio literario, porque me he dado cuenta de hasta qué punto realmente podemos ayudar tendiendo un libro, tendiendo una lectura, ofreciendo algo que no hemos tenido muchas generaciones anteriores, que son referentes, ¿no? Ahí tenéis una cita, que a mí me gusta mucho, de Alberto Manguel, de La ciudad de las palabras, que es un libro que no sé si habéis leído, sino es un ensayo que yo recomiendo mucho. Y él dice lo siguiente, dice que somos creaciones de nuestra lengua, existimos porque nos nombramos y somos nombrados. Eso creo que es una de las primeras funciones que tiene el texto literario. Nos permite existir, nos permite nombrarnos, nos permite conocernos. Quienes vivimos la adolescencia en los 90, ¿no? Las personas del colectivo LGTBI+, que vivimos la adolescencia en los 90, encontrábamos a duras penas dónde nombrarnos, dónde encontrarnos. Y cuando lo encontrábamos era siempre desde el estigma y desde el cliché. Si hacemos una revisión, por ejemplo, del cine y las series de la época, cuando había un personaje LGTB, 1, moría, 2, lo mataban, 3, era un psicópata, ¿no? Con lo cual las ganas que te daban de salir del armario eran poquitas, ¿no? Las opciones que te presentaban eran bastante lamentables. No teníamos referentes sanos, no teníamos referentes cotidianos, no teníamos referentes diversos. Había referentes muy estancados, y luego además la ficción que se nos ofrecía, incluso cuando se nos quería contar bien, voy a poner un ejemplo, Filadelfia, ¿no?
que en su momento tuvo mucha importancia, es decir, no quiero ahora tampoco infravalorar lo que se hizo entonces, pero con la mirada actual nos seguía faltando que esos personajes les pasaran más cosas, además de ser LGTB, que estuvieran en más ficciones. Cuando teníamos un personaje del colectivo, básicamente estábamos ante una película que solo hablaba del hecho de estar dentro del colectivo, ¿no? Necesitamos estar en la fantasía, necesitamos estar en el thriller, necesitamos estar en la comedia, necesitamos estar en el romance y necesitamos estar en la literatura para todas las edades, ¿no? Hace poco en una entrevista, yo creo que aquí sois la mayoría de secundaria, no sé si también hay gente de primaria o de infantil, y si no, si la hay, que la tendréis cerca, por favor, también animadlas y animadlos a que utilicen libros con personajes diversos, porque hace poco, en una entrevista en cierto medio, me preguntaban que a partir de qué edad se pueden leer libros con personajes LGTB, ¿no? Entonces yo de repente sentí que yo tenía que tener una etiqueta, ¿no? De a partir de qué edad me puedo presentar al mundo, ¿no? Creo que eso da pistas de hasta qué punto esa LGTBI-fobia sigue siendo real. Sabéis que hace no mucho, en una biblioteca pública en Castellón, se presentaron ciertas personas de cierto partido que no voy a mencionar para retirar los libros con personajes LGTB de la sección de infantil. Libros peligrosísimos como Contango son tres, que habla de una familia de pingüinos, ¿no? Que evidentemente es un libro sobre la diversidad, que es un libro sobre familias diversas. Eso acaba de ocurrir hace apenas un mes. No se retiraron porque las bibliotecarias se negaron, ¿no? Qué triste que todo dependa de la heroicidad de trabajadoras públicas que de repente se niegan a que eso ocurra, pero está pasando. A mí justo hace un mes me acaban de censurar un libro, en cuarto de la ESO, un libro que es una novela documento, es decir, basada en vidas reales, porque un padre se quejó de que es que era demasiado real. Es verdad, el padre acertó, quiero decir, es cierto, era una novela basada en vidas reales. Le molestaba que hubiera personajes LGTB. Por suerte el libro se ha vendido muchísimo en esa zona gracias a la prohibición, porque claro, cuando lo prohibieron todos dijeron, esto hay que leerlo, ¿no? Bueno, ahí tenéis un fragmento de una de esas novelas en las que hablo de todo esto. Yo escribo para, no lo he dicho al principio, pero bueno, escribo para público adulto, público juvenil, aunque mis lectores y lectoras se mezclan mucho. Y eso, hasta nunca Peter Pan, que es una de las novelas para público adulto, aborda muchos temas, son personajes en la crisis de los 40, analizando un poco cómo ha sido su vida. Y uno de los personajes, que es Sergio, habla de lo que te pasa cuando no tienes ese lenguaje del que habla Alberto Manguel, cuando no tienes palabras para nombrarte y no tienes un espejo donde verte, ¿no? Y cuenta cómo sentía que no existía y sobre todo no era capaz de contarse, ¿no? Y cómo se escondía y trataba de ser una persona que no era, hasta que llegó una profesora que consiguió que empezara a ver un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Eso, bueno, lo pongo aquí simplemente como un recordatorio de que yo sé que nuestra profesión a veces es muy dura, ahora con la nueva burocracia todavía lo es más, y creo que a veces con todo el trabajo que tenemos se nos olvida la importancia que tenemos como referentes en el aula. Entonces, sí que en la medida de lo posible que penséis mucho, hay muchas formas de diversidad, yo me centro en la que conozco, en la que controlo, en la que he estudiado, porque no creo en hablar desde lugares que no sean más o menos documentados y rigurosos, pero hay más formas de diversidad. En mi caso abordo mucho la diversidad sexoafectiva porque creo que es importante que seamos conscientes de que es una realidad en nuestras aulas, en todas partes, y que tiene que ser protagonista. No vale con un día del orgullo, no vale con un día de hacer un taller, no vale con un día de mencionar esa realidad. Y no vale con un día por muchos motivos que vamos a ver un poquito después. Bueno, lo primero que he mencionado tiene que ver con esto, con la búsqueda de referentes, ¿no? Y aquí os propongo un referente que creo que aparece muchas veces en nuestras clases y no sé si alguna vez destinamos un poquito de tiempo a contarlo, ¿no? Porque es un referente, que es el caso de Andersen, ¿no? Andersen y La Sirenita. La Sirenita es un texto que podemos analizar en literatura universal, en bachillerato, ¿no? Si queremos ver los grandes autores de relatos y de dónde nace, ¿no? Esa literatura romántica de la que viene luego todo ese mundo de la literatura infantil, pero también lo contamos en las aulas de infantil y de primaria, ¿no? La Sirenita, como imagino que sabréis la mayoría, nace del desamor, nace del dolor de Andersen cuando se entera de que el hombre que ama se va a casar con una mujer y ese hombre lo rechaza por dos motivos. Uno, porque no se puede casar con un hombre en la sociedad de la época, y dos, por un tema de clasismo, de elitismo, ¿no? Pertenecen a clases sociales diferentes. Que la Sirenita sea un personaje que da su voz tiene que ver también con eso, es que él no podía hablar, él no podía decir. Andersen enmudeció como su personaje. Y tenemos cartas como esa, donde él le dice a su amante: languidezco por ti como una joven calabresa, mis sentimientos por ti son como los de una mujer.
la feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto. A lo mejor os parece algo muy pequeño, pero os aseguro que cuando te explican que tu realidad, tu identidad, tu orientación forma parte de grandes nombres de la historia de la literatura, de la ciencia, del arte, encajas en un contexto, encajas en una sociedad, encajas en un lugar y tienes modelos en los que mirarte y a los que admiras como Andersen, ¿no? Creo que es importantísimo el aportar referencias en todos los ámbitos, en cualquiera de las disciplinas que estéis, ya sea el ámbito literario, sea el ámbito de idioma, sea el ámbito científico. Y lo mismo son referentes, no solo desde... Os he puesto esto porque cuando contamos un cuento a lo mejor viene muy bien el hablar. Cuando hablamos de Machado, todo el mundo explica la vida amorosa de Machado. No siempre que hablamos de un personaje LGTB contamos su vida. Cuando hablamos de Gloria Fuertes, ¿por qué no hablamos más de su orientación? ¿Por qué no hablamos más de su transgresión en esos años, en el sentido de que fue una de las primeras mujeres LGTB realmente visibles y que además no sé si habéis visto un vídeo que se ha viralizado hace poco en el que precisamente habla de eso, ¿no? Fernando Fernán Gómez le habla de, están hablando de si te enamoras de la persona o no y de la belleza interior y exterior, y entonces Fernando Fernán Gómez le pone dos ejemplos de dos mujeres y ella responde con una naturalidad absolutamente maravillosa en una época donde no era para nada frecuente esa visibilidad, ¿no? Bueno, pues abordar ese tipo de cuestiones en el aula yo creo que también ayuda mucho, igual que pequeños cambios como cuando planteamos enunciados matemáticos, oraciones de sintaxis, traducciones. ¿Qué más nos da que analicen Pedro y María se besan, ¿no? Para que vean el ser recíproco, que sean Sara y María se besan o Juan y Carlos se besan? Y creo que ese tipo de pequeñas cosas, que pueden parecernos muy minúsculas, ayudan muchísimo también. O sea, hay muchas formas de que la visibilidad esté siempre en el aula. Y luego una recomendación de una obra de teatro que no sé si habéis leído, que es La herencia, de Matthew López. Ha sido uno de los grandes éxitos en Broadway en los últimos años. Y bueno, pues ahí tenéis una novela que aparece de manera muy protagonista en esa obra de teatro, que son varias generaciones de hombres LGTB. Y en esa obra de teatro se habla de qué habría pasado si Foster se hubiera atrevido a publicar Maurice antes de lo que sucedió. Sabéis que Maurice se publicó de manera póstuma porque había cometido algo tan grave como darle final feliz a una historia de amor entre hombres. Y evidentemente no se atrevió a hacerlo en la época. Uno de los personajes de La herencia reflexiona sobre ello y un Foster de ficción le dice que se arrepiente, ¿no?, de no haberlo publicado antes, pero no sabía que alguien pudiera necesitar leerlo tanto como él escribirlo, ¿no? Bueno, para mí eso es una reflexión sobre hasta qué punto los referentes son necesarios y son importantes. Bueno, esto es simplemente, a mí es el libro que me cambió la vida y ahí tenéis mi referente. Simplemente os he puesto mi referente. Yo descubrí a Luis Cernuda gracias a mi madre, que es muy lectora, gracias a esta profesora de literatura, que también me la acercó, me llevó por 2 vías. Y ese poema se convirtió casi en mi credo. No sé en cuántos separadores de cuántas carpetas copié esos 4 versos, que son extender entonces la mano, hallar una montaña que prohíbe, un bosque impenetrable que niega, un mar que traga adolescentes rebeldes. Esos 4 versos se convirtieron en el inicio de la Edad de la Ira, y la Edad de la Ira tiene textos como ese, de la versión teatral, en el que yo lo que hago es un homenaje clarísimo al poema de Cernuda desde mi sensibilidad. Por poneros un caso concreto de hasta qué punto los referentes nos ayudan, hace solo 2 semanas, en un instituto en Toledo, un chico venía con su ejemplar de la Edad de la Ira y en él había metido 3 páginas. Y en las 3 páginas contaba su vida. Él se comparaba con Marcos. La Edad de la Ira es una novela que habla de la homofobia en el seno familiar. Él vivía esa homofobia, pero él me hablaba de que al menos había encontrado refugio en 2 cosas: su instituto y los libros. Y que los libros le llegaban a través de su instituto. Además él me dijo claramente, no me gusta leer, nunca me ha gustado leer, pero de repente leer es una manera de sentirme bien, porque me leo y me encuentro libros como este, ¿no? Y él hablaba de que él tiene 2 formas de ser o 2 personalidades: la persona que está en casa y la persona que es fuera de casa, ¿no? Y la persona que es fuera de casa puede serlo gracias a su centro, ¿no? Bueno, esto yo creo que es muy evidente, sobre todo para quienes estáis muy familiarizadas y familiarizados con estos términos, pero cuando abordéis esta realidad, la realidad de la visibilidad LGTBI+, hay 2 conceptos que muchas veces se mezclan y que creo que es muy importante dedicarme un ratito a explicar, si están en el aula.
A mí a menudo hay gente que me dice, claro, pues si yo no soy del colectivo, ¿cómo puedo explicar todo eso? ¿No? Pero bueno, es que necesitamos siempre aliadas y aliados. Quiero decir que cualquiera está capacitada con un poquito de formación y un poquito de ganas para explicar cualquiera de estos conceptos, ¿no? Y son el de la orientación y la identidad de género. Es decir, que muchas veces hay confusión entre ellos. En nuestras siglas sabéis que tenemos términos que aluden a la orientación sexoafectiva, ¿no? Bisexual, asexual, lesbiana, homosexual, ¿no? Gay, y términos que aluden a la identidad de género, ¿no? Como el concepto de trans, que además es un concepto muy amplio, ¿no? Y creo que ahí a veces es importante también el diferenciarlos, el explicarlos y el que tengan claro que son rasgos que van por caminos distintos. Es decir, yo puedo ser trans y a su vez heterosexual, bisexual, asexual, etcétera, 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 ¿no? Y las combinaciones son pues tan infinitas como las personas que somos. Quiero decir que al final a veces hay una visión en esto un tanto equivocada y llena de prejuicios, ¿no? Y ahí os he puesto un ejemplo de, por poner algo positivo, de un texto. Esta es una obra de teatro que se lee en muchos sitios en primero y segundo de la ESO. Se llama ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Y hay un personaje que se llama Alex y que solamente dice lo siguiente en una escena. Mi nombre lo elegí yo, con la ayuda de mi abuela, pero lo elegí yo. Y otro le pregunta, ¿tú? Alex, sí, pero más tarde, porque el que ellos me habían puesto no era el mío. Como nos ponen el nombre sin preguntarnos, se equivocaron. Ah, entonces tú antes eras... Yo antes era Alex, solo que no me llamaba Alex. Algo que me está pasando con esta obra, que me hace sentir un poquito de esperanza, es que en la mayoría de centros donde se lee y donde la comentan y donde hablamos de ella, nadie tiene dudas de que Alex es un chico trans y nadie se centra en que Alex es un chico trans. Es decir, es una historia de un grupo de chicos y chicas que les pasan un montón de cosas, se quedan con la historia, se quedan con lo que les pasa, que básicamente es qué difícil es esto de ser adolescente, pero las preguntas tienen que ver con eso y no estrictamente con este momento. Eso yo creo que los años que yo estaba cursando esos cursos, ¿no? Que yo estaba en ese primero de BUP, en ese octavo de GB, no habría sido así, ¿no? ¿Esto tiene alguna... que aparezcan personajes así ayuda de alguna manera? Pues ayuda muchísimo, ayuda a solucionar situaciones de violencia, ayuda a la empatía. Yo por eso escribo mucho teatro, creo que el teatro es una manera de trabajar la empatía en el aula. Y de repente, yo a lo mejor no estoy viviendo esta circunstancia, pero leer un personaje con determinados rasgos sí me puede ayudar a entender esa circunstancia, ¿no? Y de nuevo, otro caso bonito con este, que para mí también fue muy especial, en otro instituto, esto fue el año pasado, llegó un chico a que le firmara el libro y me dijo que se llamaba Alex, entonces le dije, ah, qué bien, como el personaje. Y me miró muy sonriente y me dijo, no, por el personaje. En este caso, la historia, luego me enteré porque la madre vino a hablar conmigo, la madre había pedido ayuda al centro educativo porque tenía la sensación de que su hijo era trans, pero no terminaba de saberlo, de entenderlo, la pusieron en contacto con orientación, el chico al final habló, contó, dijo, y entonces el profesor que conocía este libro pensó que podía ser bonito leerlo en clase. Creo que es de los encuentros más bonitos y más felices que he visto. El niño, por supuesto, estaba en primera fila, lo preguntó todo, o sea, básicamente, pero algo maravilloso es que a partir de aquí pudieron trabajar muchas cosas. Por ejemplo, veis lo de entonces tú antes eras, bueno, pues es una manera a través de lo literario de dejar claro que a una persona nunca hay que preguntarle por ese otro nombre, ¿no? Lo que llamamos el dead name, con acrónimo, y una persona siempre es esa persona, es decir, que nuestra identidad no sea reconocida tal y como la vivimos y la sentimos, no quiere decir que deje de ser, ¿no? Cuando le decimos a alguien que tú antes eras, en realidad podemos estar haciendo mucho daño y ahí sí que estamos causando graves problemas de salud mental. Dos conceptos que me parecen importantes para quienes no son LGTBI+, para quienes lo somos están muy claros. Uno es el heterosexismo o heterocentrismo y otro es el estrés de minoría. Lo que os decía antes, si os paráis a algo muy tonto, si os paráis a mirar las oraciones que planteen en el libro de texto que uséis para análisis morfológico o sintáctico, si encontráis, no sé, un 5% de oraciones que tengan realidades LGTBI+, ya habéis encontrado muchísimas, no sé cuántas encontraréis, no sé cuántas veréis. Y lo mismo para cualquier otro ámbito científico, ¿no? De los que trabajamos en el aula. El heterocentrismo es eso, vivimos en una sociedad heterocéntrica, se nos presupone cis heterosexuales, ¿no? Yo hoy mismo, cuando he llegado al hotel con mi marido, el recepcionista, muy amable,
se ha asegurado de si quería una cama de matrimonio. Cuando voy con alguna amiga, automáticamente asumen que es cama de matrimonio. Y yo soy la misma persona en las dos, ¿no? Y me ha llamado la atención, porque he dicho, todavía tienes que explicarlo, estaba puesto en la reserva, pero aún así ha habido la necesidad de preguntarlo, ¿no? A las personas LGTBI se nos dice muchas veces, ¿por qué cuentas siempre que eres gay? Yo no voy diciendo que eres hetero. Claro, porque no lo necesitas, porque lo dices constantemente de mil maneras, ¿no? Esta sociedad te presupone así. Eso provoca un cansancio mental muy grande y hay personas para las que puede ser muy doloroso. Pensad que cuando viajas a un país, por ejemplo, determinados países, lo primero que tienes que hacer es ver si es legal o no. Ir de la mano con tu pareja, si puedes tener expresiones de afecto en público. Yo hace poco viví una experiencia intensa, bonita pero intensa, en Singapur. Me invitaron para hablar con jóvenes que leen allí mis libros, pero los leen desde hace apenas un año. ¿Por qué? Porque es uno de los 70 países donde era ilegal la expresión LGTB hasta hace nada, ¿no? Hasta hace un año. La sensación fue maravillosa, hablar con esos chicos y chicas que estaban deseando que alguien les hablara de todo eso. Pero yo confieso que tuve un miedo que no tengo en otros lugares, ¿no? De qué puedo decir, qué no puedo decir, cómo lo debo decir, ¿no? Y son realidades que a veces creo que no te planteas cuando no estás en este contexto. Pues cuando alguien considera que poner una bandera LGTBI+ en el pasillo del instituto o crear un rincón arcoíris en la biblioteca son cuestiones accesorias o superficiales, es porque no ha vivido eso. De verdad que eso ayuda muchísimo. Que tú vivas en un entorno donde sabes que esas violencias siguen existiendo, pero de repente tengas un paso de cebra arcoíris, pues os puede parecer muy frívolo. Para mí, desde luego, no lo es, porque sé lo que es no tener ese paso de cebra, sé lo que es no tener ese lugar, y es más, fijaos en la agresividad con la que se responde a muchos de esos sitios, ¿no? Ayer en redes, un profesor compartía unas pintadas contra él, era Jorge Maricón, que habían hecho en el patio del instituto, un dibujo completamente horrible al lado, simplemente, ni siquiera es del colectivo, simplemente porque llevaba en apoyo del colectivo, un día llevo una camiseta con la bandera arcoíris. Bueno, pues eso ha pasado hace apenas 2 días y si buscáis las fotos las vais a encontrar. Y otra cosa importante, cuando ocurra algo así, muchas veces se cuestiona que eso sea un ataque homófobo porque la persona no sea LGTB, da igual cuál sea la orientación de la persona agredida. El hecho de que sea homofobia está en la agresión, nunca en la víctima. Cuando tuvo lugar el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña, ¿no? Que imagino que recordaréis, hubo quien puso en duda que fuera un crimen homófobo. Más allá de que Samuel fuera gay o no, que lo era según cuentan todas sus amistades y según los testimonios de sus personas más cercanas, en cualquier caso, el crimen tuvo lugar al grito de maricón. Las últimas palabras de Samuel Luiz fueron maricón de qué, ¿no? Que se ha convertido en un tristísimo lema de lucha. Da igual cuál sea tu orientación, si te agreden por creer que eres LGTB es homofobia, evidentemente, ¿no? Y todo eso que provoca, bueno, pues un estrés de minoría. Ese estrés de minoría es el que se puede paliar desde las aulas, esa conciencia de minoría. Yo siempre lo cuento porque parece ridículo, pero yo creo que más personas del colectivo lo han sentido alguna vez. Yo me eduqué en Alcorcón, al sur de Madrid, en una ciudad más o menos pequeña, un entorno completamente humilde, obrero, y yo durante mucho tiempo estaba convencido de que yo era el único gay de Alcorcón. Luego descubrí que no, había unos cuantos más, incluso bastantes, pero la falta de visibilidad te hace creer que no existe más gente como tú. Eso es lo que también rompe la literatura. Hoy en día os puede parecer que tenemos muchos más referentes, sigue siendo menos de los que necesitamos, sigue habiendo falta de más. Y algo que sí podéis hacer es que esos referentes lleguen a chicos y chicas que normalmente no tienen acceso a ellos. En cuanto a los rincones en las bibliotecas, 2 consejos. Sé que esto suena un poco utópico con los medios y recursos que tenemos en las bibliotecas públicas, pero para mí son importantes. Si conseguís ejemplares de cualquier libro, yo ahora os voy a poner unos cuantos, ¿no? Propios y también ajenos, que creo que deben estar en esos rincones. Si conseguís ejemplares, es bueno tener mínimo 2, de manera que uno esté en el rincón LGTB y otro en el género literario que corresponda. Por 2 motivos. Primero, para reivindicar la universalidad de sus títulos. Carol, de Patricia Highsmith, es una maravillosa novela de amor entre mujeres. En eso sería una novela que podemos calificar entre comillas de lésbica, ¿no? Tanto que da visibilidad. Estupendo que esté en ese rincón, pero también es una novela dramática o incluso una novela policíaca. La podemos colocar también en clásicos de la literatura, nos cabe en muchos sitios.
Con eso conseguís varias cosas. Uno, reivindicar esa universalidad. Dos, que a mí a lo mejor me encanta la novela negra, me encanta Patricia Highsmith y de repente cae en mí una novela que me está abordando una relación entre mujeres. Ya estoy yendo a un receptor más amplio. No solo necesitamos referentes las personas del colectivo, necesitamos referentes las personas que no lo son. Es igual que un texto antirracista, no solo tiene que llegar a las personas racializadas, también a las personas que estamos en el privilegio, ¿no? Conseguís, aparte, un tercer objetivo que muchas veces no tenemos en cuenta, yo lo vivo muy a menudo y lo veo muy a menudo, y es el de esos adolescentes que no pueden llevar esos libros libremente a sus casas y que prefieren tomarlos de otro sitio que del rincón arcoíris. A mí me vienen con libros escondidos cuando vienen a la feria del libro de algunos entornos, y os puede parecer que eso no ocurre. Y ocurre más de lo que nos gustaría. Y otra cosa, conseguís que yo a lo mejor no sé muy bien qué soy o qué no soy, me estoy buscando, me da muchísimo miedo ir a ese rincón porque eso supone visibilizarme. Pero de repente miro lo que hay y lo busco en otra estantería. Y eso también tenemos que permitirlo. El hecho de significarte, de visibilizarte, tiene que ser siempre completamente libre, completamente abierto, cada cual tiene su proceso. Y creo que todo lo que podamos hacer en nuestro centro para invitar a búscate, encuéntrate y tómate tu tiempo es valioso, ¿vale? Pero el mero hecho de que yo entre en una biblioteca y tenga un rincón, y haya un rincón violeta, y haya un rincón antirracista, y haya un rincón LGTBI+, a mí me está diciendo cosas del lugar donde estoy. Me está diciendo que estoy en un lugar seguro y me está diciendo que al menos saben que existo. Y ese estrés de minoría lo estamos combatiendo. Y eso que nos puede parecer pequeño, os aseguro que también causa muchísimos daños y a veces lo terrible de estos problemas es que se mantienen mucho a lo largo del tiempo. Y luego tienen que ver con todos los miedos, inseguridades y problemas que generamos en años posteriores, ¿no? Sobre el bullying. Bueno, el bullying los conocéis por desgracia demasiado bien. Sabemos que existe muchas clases de bullying, ¿no? Por muchos temas. Solamente una particularidad del bullying LGTBI-fóbico, que frente a otros tipos de bullying, muchas veces ni siquiera se comparte con la familia ni con nadie, no se pide ayuda por el simple y llano motivo de que pedir ayuda supone que a lo mejor te estoy diciendo que soy lo que me están llamando. Y muy probablemente ni siquiera lo sepa, ni siquiera lo tenga asumido, o a lo mejor es que no lo quiero contar. Muchas veces el bullying pasa por esas fases de silencio, pero en el LGTBI-fóbico el silencio es brutal, con lo cual es muy importante que en el centro haya algún tipo de protocolo al respecto, porque no es tan sencillo de identificar, ¿no? En muchas ocasiones no lo cuento. Y luego otra cosa, normalmente el bullying LGTBI-fóbico empieza cuando ni siquiera se ha definido la orientación sexoafectiva, ¿no? Muchas veces la primera vez que recibes un maricón, en el caso del mundo gay, apenas tienes 7, 8, 9 años y ni siquiera te has planteado por esta orientación, ¿no? Entonces, bueno, ese dato creo que hace como que haya que tratarlo de una manera distinta, ¿no? Y luego hay tres formas en esa manera de, bueno, de manifestar esa violencia que son muy diferentes entre sí, pero que las tres son igualmente graves, ¿no? Por un lado está la cognitiva, por otro lado la afectiva y por último la conductual. La conductual es la más evidente, es la que entendemos de una manera más rotunda, más obvia, ¿no? La conductual es la agresión verbal o la agresión física. Pero muchas veces las agresiones parecen más sutiles y sin embargo no lo son, ¿no? La afectiva, que es más difícil de detectar, creo que es una de las que requiere más atención en el aula porque es de las que dejan además una huella más honda. La afectiva es la de no me siento contigo, no quiero coincidir contigo en el vestuario, no voy a compartir contigo habitación en el viaje fin de curso, no me pongo en este grupo de trabajo, y siempre hay una excusa. Nunca os van a decir porque eres lesbiana, porque es bisexual, porque es trans. Pero esa homofobia afectiva, que es el rechazo afectivo, es dolorosísima y sí que genera muchísimos problemas, ¿vale? Y ahí sí que hay que estar muy pendientes de por qué se está ocasionando y de dónde están haciendo, ¿no? Y la cognitiva es la que tiene que ver con los prejuicios. Y esta sí que la tenemos que controlar porque nos sale a todo el mundo todo el rato. Incluso cuando decimos cosas positivas. O sea, tipo, las lesbianas todas juegan muy bien al fútbol. ¿O no? Sí. Los gays combinan muy bien la ropa. ¿O no? Barbaridades de esas todo el tiempo. Pero es que las escuchas una y otra vez. Y seguro que se os ocurren un montón de ejemplos. Y muchas veces la gente lo dice incluso con buena intención. Pero todo lo que sea la generalización es estigma. Y al final eso tampoco es sano, ¿no? Es como cuando consideras, también desde el propio colectivo, cuando dices, no, yo no soy machista, soy gay.
bueno, en fin, lo mismo, tenemos aquí cosillas que trabajarnos, porque a lo mejor sí, quiero decir que el considerar que una orientación tiene una serie de rasgos más allá de la orientación, también entra en lo cognitivo, ¿no? No solamente otro tipo de generalizaciones evidentemente negativas, pero incluso las positivas lo son, ¿no? Vale, y luego algo que hoy lo hablábamos también, que para mí es importante y que quizá haya que trabajar más, esto está aquí en las Durmientes, está en la última novela que he publicado, esta es juvenil adulta, mañana tenemos un encuentro con muchos y muchas jóvenes, a ver qué tal, y cómo la han visto y la han vivido. Esta es una novela sobre la violencia sexual, sobre todo, ¿no? Yo quería hablar de la cultura de la violación, pero a la vez quería hablar de dos violencias, ¿no? La violencia machista, la violencia LGTBI-fóbica, porque las dos parten de raíces similares. Y al final, las dos luchas, ¿no? La lucha feminista, la lucha LGTBI+, van muy de la mano en muchos sentidos, ¿no? Y en esta novela planteo algo que para mí es importante y que creo que todavía quizás es otra frontera que tenemos que trabajar en las aulas, que son las violencias dentro del colectivo, ¿no? En esta novela se habla de cuestiones como el sexilio, que sabéis que son las personas que tienen que abandonar su lugar de origen por el rechazo y la violencia que sufren debido a su orientación sexoafectiva. Si buscáis ejemplos y testimonios en las redes, os va a sorprender la cantidad de gente muy joven, de entre 20 y 30 años, que vive ese sexilio. Y luego, plumofobia y gordofobia. Hay muchas formas de violencia, muchas formas de rechazo, y uno de los problemas que encontramos en el mundo del LGTB es el peso de la normatividad. Es decir, sí, puedes ser LGTB, pero sí cumples con una serie de normas, con una serie de rasgos, si encajas en un determinado modelo. Si no se te nota demasiado, ¿no? Y si tu físico encaja también en un determinado lugar. Evidentemente esas violencias son transversales, porque la gordofobia te puede afectar tanto si estás dentro del colectivo como si no lo estás. Pero lo terrible o lo cruel es que estén estas violencias excluyentes formen parte de gente que hemos sido tradicionalmente excluida y que estamos reproduciendo, ¿no? Y al final eso, en una generación como la de nuestro alumnado, que tiene una iniciación sexual tan temprana, tiene unos graves problemas que también hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejo ahí como reflexión, porque creo que son lugares de los que también a lo mejor es necesario hablar y contar. Bueno, aquí simplemente algunas cifras, esto no me voy a extender porque son muchas y no nos va a dar tiempo a llegar a otras cosas, pero bueno, esto es un estudio de 2020 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las cifras son demoledoras, es decir, hablan de todo lo que nos queda aún por avanzar. Por aportar una cifra más, tenéis una de las pancartas que hubo que sacar a la calle tras el asesinato de Samuel, pero solo por poner una cifra más, actualmente en España solo el 30% del alumnado LGTBI+ es visible. El 30% es mucho más que el cero, en los años 80 o 90, eso está claro, pero solo es el 30%. Nos queda muchísimo más. Y otra cosa, no sé si os ha pasado, pero a lo mejor sí, yo lo viví grabando un podcast con adolescentes, ahora mismo también sienten mucha presión de la definición, es decir, a veces nos equivocamos en que la visibilidad sea forzarla, ¿no? Sea exagerar esa necesidad de la visibilidad. La visibilidad tiene su camino, tiene su momento y cada cual tiene el suyo. Y además tienen derecho a buscarse, a definirse, a redefinirse. Hace poco en ese podcast una de las chicas me decía muy angustiada, yo es que he dicho que soy lesbiana, pero ¿y si resulta que soy bisexual, ¿no? Y me hacía gracia ese dicho, como ya parece que no me puedo salir de aquí, ¿no? Y era, pues por supuesto que puedes ser bisexual. O sea, tendrás que buscarte, tendrás que explorar, tendrás que saber. Esto no son casillas de las que te tengas que sentir secuestrada o rehén, ¿no? Tenemos que darles herramientas para que sean libres, no para que se sientan más encerradas, encerrados aún. Y a veces creo que desde la buena voluntad lo hacemos, ¿vale? Por lo menos yo me hago autocrítica, que creo que necesitamos generar espacios de diálogo y que cada cual tenga el proceso que tenga. Pero bueno, ahí tenéis algunas cifras que ya digo que no son muy alentadoras. Pues por ejemplo, el 95% de las personas LGTBI agredidas en redes han sido insultadas de un 70% de personas LGTBI. Es decir, es muy raro no recibir insultos en redes. Yo en mi caso pues tengo bastantes ejemplos, por desgracia, como estoy muy visible y bueno, pues tengo pues, cierto perfil más o menos público por mi trabajo. Es raro el día que no pongo algo tan simple como buenos días, que vaya bien la semana y recibo algún bonito maricón justo debajo en Twitter, que la verdad es que no sé qué necesidad, ¿no? De constantemente reafirmarte en lo que eres y en quién eres. Bueno, pues muy bien, pues sí. Pero eso ocurre mucho, ¿no? Cuando tienes una edad, a lo mejor lo vives desde otro lugar, cuando tienes 16 os aseguro que no. Y ahí sí que esa violencia hay que trabajarla. Yo pongo siempre un ejemplo que a mí me llamó la atención, fui a un instituto como este, a un encuentro con jóvenes, y fue todo fenomenal. Habíamos hablado de un libro con personajes LGTBI+, todo estupendo, todo muy bien, el discurso maravilloso. Cuando salí de allí tenía un mensaje por Instagram de un chico que me decía, ya has visto lo bien que ha ido todo. Bueno, pues esto no es así nunca.
Yo salí del armario el año pasado, recibo todo tipo de insultos, estoy deseando cambiarme de centro, no puedo más, y era un correo demoledor, ¿no? O sea, que también por eso decía que, bueno, una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que hay detrás. Bueno, ahora os voy a pasar a decir títulos, libros posibles que a mí me parece que pueden ayudarnos a ofrecer referentes en diferentes niveles. Y solo una recomendación lectora más, que tenéis ahí arriba, un libro de Guadalupe Jover, no sé si habéis leído Un mundo por leer o lo conocéis. Es un ensayo sobre cómo fomentar la lectura en secundaria. A mí me parece una lectura interesantísima, habla mucho de cómo la lectura crea ciudadanía, de cómo la lectura crea maneras de convivencia, y tiene una frase preciosa que voy a leer, que es la siguiente: tal vez una buena educación literaria pudiera ayudarnos a reeducar nuestra mirada a fin de restablecer las tantas veces quebrada igualdad entre los seres humanos. Esto ella lo ejemplifica con un texto de Matar un ruiseñor, en el que de repente el personaje de la niña está hablando con el padre, ¿no? Y le viene a decir que por fin se ha dado cuenta de que ese chico al que todo el mundo considera un monstruo es una persona más, ¿no? Y su padre le dice, claro, es que tú sí sabes ver, pero la gente no sabe ver, ¿no? En el fondo eso es lo que nos enseña la literatura, esa igualdad, ¿no? Y construye la igualdad desde, es que a todos nos pasan cosas similares, análogas, y que podemos entender. Os pongo el ejemplo de esta novela. El día de las primeras veces es una historia de amor entre dos chicas, una chica lesbiana, una chica bisexual, Carla y Ivana. Este lunes tuve un encuentro con ella en un instituto de Vallecas, con chicos y chicas de cuarto de la ESO, de entornos sociales complejos. Creo que es de los más bonitos que he vivido nunca. Porque daba igual que fueran dos chicas, que fueran LGTB, lo que habían visto eran dos personas que intentan quererse, y lo complicado que es quererse, lo complicado que es hacer una relación sana, lo complicado que son los primeros amores. Participaron tanto ellos como ellas, que sabéis que ellos a veces quedan como más apartados en estas cosas. Y para mí fue precioso porque era una manera estupenda de trabajar esa igualdad, ¿no? De ver que realmente al final es un poco lo que yo creo que también hay que perseguir con estos libros. No abordar estas lecturas como es que ahora vamos a hablar de un libro, o os voy a dar un libro con un personaje LGTB, sino no, os voy a dar un libro que es una historia de amor. Y aparte, luego ya veremos qué personajes tiene, ¿no? Pero no presentar estos libros como una realidad aparte o marginal, que eso también lo hacemos demasiado a menudo. Tienen que ser parte del discurso, igual que lo son todos. O sea, nadie ofrece la Celestina como vamos a leer un gran clásico heterosexual, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a leer un texto, a lo mejor un poemario como Los sonetos del amor oscuro, sí que incidimos mucho en eso. Está guay que lo hablemos cuando surja, pero de momento solo es un poemario, ¿no? Y no sé por qué lo marcamos desde un lugar que a veces no favorece la visibilidad, sino todo lo contrario. Dentro de estos títulos, bueno, a mí os he puesto las fases que solemos pasar. Esto imagino que mucha gente también lo conocerá, pero si no, pues bueno, creo que es interesante el verlo. El aceptar nuestra identidad como personas LGTBI+, no es inmediato, ¿no? Por todos esos problemas que hablábamos antes del entorno, ¿no? Esos contextos en los que no encontramos referentes. Primero una fase de confusión, de yo por qué no siento como siente mi entorno, y a mí por qué no me pasa lo que le pasa a la gente que está a mi alrededor. De comparación, de voy a entender qué lugar es el mío y qué siento yo. De tolerancia, de aceptar, ¿no?, quién eres y cómo eres, que llega a esa aceptación una vez que lo vives desde un lugar más tranquilo. El orgullo, que es el momento en que ya lo visibilizas desde un lugar a veces incluso beligerante. Y la síntesis, que es el momento donde entiendes que es solo un rasgo más, ¿no? El camino, lo ideal es llegar al 6, claro, llegar a la síntesis, es decir, es un rasgo más entre otros, ¿no? Y es un rasgo tan válido como cualquiera de los demás que componen mi identidad, ¿no? La fase 2 es donde más referentes necesitan. En la fase 2 es donde se quiebra la salud mental de mucha gente que no encuentra ese apoyo, que no encuentra ese referente, que no encuentra ese lugar seguro, ¿no? Y bueno, ahí os he puesto un ejemplo de la versión de Eric. La versión de Eric es un thriller, es una novela policíaca, donde empiezan muriendo 6 personas y un chico trans es quien investiga esas muertes, y se habla de esa búsqueda de la identidad y de esa euforia de encontrarse, de conocerse y de admitirse tal y como es, ¿no? Y bueno, aquí una cita muy breve de Muñoz Molina, que de nuevo habla de eso, ¿no?, de la ficción como algo que nos ayuda a ponernos emocionalmente en el lugar del otro. Por eso creo que la literatura es un recurso tan valioso cuando abordamos la identidad, ¿no?, y la diversidad de las identidades. Bueno, ahora voy a disparar una serie de títulos. Quien quiera, pues quien necesite luego la presentación, yo se la paso encantado. Lo primero, la importancia de que ofrezcamos títulos desde la infancia y la preadolescencia. Todos estos son libros que están pensados desde
Sexto de primaria hasta segundo de la ESO, tenemos obras de teatro, como los 3 primeros, tenemos distopías, como La leyenda del cíclope, y fantasías medievales, como El reino de los 3 soles. Para mí hay algo importante que tenemos que ofrecer cuando busquemos títulos como estos para esos niveles. Finales felices, por favor. O sea, necesitamos finales felices, necesitamos familias felices, necesitamos historias tiernas, necesitamos momentos donde no nos... Si estamos en esa fase que decíamos antes de confusión y comparación, tenemos que ofrecer referentes, perdonad, que ahora me he emocionado bien, me adelante, referentes que nos ayuden a creernos, a sentirnos bien y sobre todo que nos veamos en libros donde no seamos el tema. La leyenda del cíclope es una historia donde pasan un montón de cosas, está inspirada en el mundo grecolatino, es una distopía, pero de repente hay un personaje que tiene 2 papás. Y ya está, pero no se explica quiénes son los 2 papás, ni cómo lo han adoptado, o sea, no va de eso el libro. Y luego tengo una historia de amor entre 2 de las diosas, pues además el mundo grecolatino para esto es maravilloso. Pero al final es contarlo desde géneros literarios que también salgan un poquito de lo esperable, ¿no? Y lo mismo con el humor. Las 2 primeras son obras de humor y son comedia. Y también, ¿no? Finales felices, familias diversas, primeras experiencias, ¿no? De la del multiverso Shakespeare, si os fijáis, que hay 2 chicas ahí en primer término, bueno, pues para mí una de las cosas bonitas que ha pasado con este libro es que está llegando a muchos coles en sexto de primaria, en primero de la ESO, y ya he visto la escena, una de las escenas donde las 2 chicas se dan un primer beso representada en más de un cole. El beso lo hacen de 1000 maneras, pues se dan un abrazo, se dan un beso en la mejilla, bueno, he visto todo tipo, también he visto que se da un pico un poquito más valiente, cada cual lo representa como quiere. En todas las funciones que he visto hay un aplauso en la sala de butacas, en el salón de actos del cole. Bueno, pues es una manera de hablar del primer amor de una manera tierna, a mí me habría encantado encontrármelo. Títulos como estos, pues aquí tenéis unos cuantos, que esto sobre todo es un para infantil, que es un género que yo aquí no controlo nada, que yo creo que ayuda muchísimo, muchos son muy conocidos, y que yo creo que pueden ayudar también en esta vía, ¿no? Familias diversas, Soy Jazz, que habla de la identidad trans, y luego clásicos como Monstruo Rosa o Por 4 esquinitas de nada, ¿no? Ahí tienes un montón que pueden ayudar. Vale, estos son, por si os sirve, porque yo creo que esto se le puede dar mucho juego en tutoría. Yo llevo trabajando tiempo en lo que llamo literatura, o se llama literatura documento, ¿no? Son libros de ficción basados en vidas reales. Ahí tenéis en un lateral 2 imágenes de la Edad de la Ira, de un podcast, lo encontráis en Spotify, es completamente gratuito, son 4 episodios, cada uno son de 40 minutos, donde jóvenes hablan sobre determinados temas. Uno de ellos es salud mental y ansiedad, otro es identidad de género y orientación sexual, otro es la familia y otro son los estudios. Al ser son de 40 minutos porque están pensados para que se puedan escuchar en una sola sesión, pero los podéis trocear y dividir perfectísimamente. Todo lo que hablan creo que da muchísimo juego para el debate, para el comentario, para el análisis y está contado por iguales. Es otra de las cosas que también creo que ayuda mucho en estos temas, ¿no? Y luego de los libros que tenéis aquí, simplemente mencionar 2 a los que podéis acceder muy fácilmente. Malditos 16 lo encontráis en la Teatroteca, que yo imagino que conocéis, la página del CDN. Bueno, pues si entráis, Malditos 16 es una de las funciones que podéis ver allí también, que podéis proyectar en clase, coger alguna imagen, está publicado en artículo también. Existe guía de lectura, que también puede ser guía de visionado, en caso de que lo vayáis a ver. Y es una obra sobre suicidio adolescente. Es una obra que está escrita a partir de testimonios de chicos y chicas que pasaron por ahí, de familias que perdieron a sus hijos y sus hijas, que también quisieron contarlo, y está construida con la asesoría de psicólogas expertas en salud mental y concretamente en suicidio y en ideación suicida. La idea del libro es aprender a pedir ayuda. Sabéis que este problema lo tenemos ahora mismo en las aulas constantemente, la autolesión, los TCA, los intentos de suicidio. Creo que estamos desbordadas al respecto y creo que faltan muchísimos medios en todas las aulas, pero en muchos sitios este libro se lee como una manera de al menos abordar que existe el problema. De nuevo, pasa lo mismo con la salud mental que con el tema de la visibilidad LGTBI. Muchas veces el sentir que solo te pasa a ti hace que tu visión túnel sea aún más terrible, más grave, más dolorosa. El saber que eso es algo que puedes hablar, que puedes mencionar, que puedes expresar y que hay más gente a la que le importa también ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo ahí por si alguien tiene curiosidad, lo podéis ver y podéis echarle un vistazo porque la función la tenéis íntegra en esa página, ¿no? Y luego, ¿Cuál es tu lucha?, que es un libro bastante peculiar. ¿Cuál es tu lucha? Es un libro que está escrito a partir de 15 vidas reales de adolescentes de 14 a 18 años
que cuentan sus luchas, casi todas relacionadas con la salud mental. Son muy distintas. Hay algunas que tienen que ver con la visibilidad LGTBI, otras tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Se habla también de capacitismo, se habla de situaciones de xenofobia, se habla de situaciones de el no encontrar tu lugar por determinados motivos. Y todas tienen también, a lo largo del libro encontráis audios a través de QRs, con lo cual podéis usar también ese QR en el aula, ponerlo, el QR os lleva al testimonio de una de esas personas y lo podemos escuchar, lo podemos hablar y pueden surgir muchas cosas. Uno de los testimonios salió de un instituto muy cerca de aquí, salió desde Cantabria y es un chico que cuenta su lucha en el mundo del fútbol, que a priori nos puede parecer muy trivial y os aseguro que no lo es en absoluto. Él habla de cómo su autoestima, es portero, y cómo su autoestima se la jugaba cada partido en el que le decían tú sí, tú no, y cómo con 14, 13, 12 años vivía un nivel de exigencia deportiva que a lo mejor no era el que correspondía a su edad. Y él hace un análisis de todo eso brutal, que luego le lleva a cómo eso afectó a su físico y a su autoconcepto, ¿no? Bueno, esa es una de las tantas luchas que hay en esta historia, ¿no? Estos son otros títulos, esto es pura ficción, todos son ficción, todos son o thriller, como Las redes del miedo, Las durmientes, Nadie nos oye, la versión de Eric, novela social como La de la ira o novela romántica. Aquí, bueno, van por otro lado, muchas inspiraciones reales, pero van en otros géneros, ¿no? Y aquí os he puesto unos cuantos títulos que a mí me gustan mucho también, que me parece que también pueden ser o que deberían estar en las aulas, y yo me voy a centrar en uno que es El Príncipe y la Modista, que imagino que habréis leído, y si no lo habéis leído, es una novela gráfica maravillosa para hablar de la identidad. Es una novela que admite muchísimas interpretaciones y que creo que es realmente fabulosa para estas edades y que además tiene un arco muy amplio. Puede llegar a alguien de primero de la ESO como puede llegar a alguien de bachillerato o a alguien adulto, ¿no? Y luego os he puesto alguna distopía, como Tres, por ejemplo, o La luna del cazador, porque la fantasía sabemos que a nuestro alumnado le suele gustar mucho y son libros de fantasía con muchísimo contenido LGTBI, ¿no? Pero desde un lugar donde, de nuevo, no es el tema, simplemente son parte de esa historia, ¿no? Y luego, bueno, algún clásico, yo tengo debilidad por las ventajas de ser un marginado, que me parece que es una novela absolutamente maravillosa, ¿no? Bueno, el teatro. Aquí os he puesto algunos títulos que también se pueden trabajar en las aulas en estos niveles. Yo creo que el teatro básicamente es una de las fórmulas más útiles para trabajar la empatía y para hablar de todos estos temas sin que nos dé miedo, sobre todo porque en el teatro lo hago desde la voz de un personaje que no soy yo, con lo cual eso me hace ser muy, muy libre, ¿no? Y aquí solamente detenerme ahora en algunos títulos que iremos después, porque esto me apetece también mencionarlo. Y luego, otro tema importante que es la memoria histórica. Aquí os he puesto, bueno, esta novela, hablábamos con un bachillerato aquí, de Los elegidos, es verdad que esto es novela adulta, pero me parece que algo que también está faltando en esa búsqueda de referentes es construir la memoria histórica LGTBI+, ¿no? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos conquistado estos derechos? ¿De dónde venimos? Y ahí creo que también desde el aula podemos aportar mucho, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo me he lanzado a escribir libros como este, que aborda la lucha de los años 50, en ese 54, donde se cambia la ley de bajos y maleantes y se nos convierte en criminales a los homosexuales. Y es una novela compuesta con muchos testimonios reales. Aquí tenéis un fragmentito muy breve que les ha llamado mucho la atención. Esta mañana hablábamos mucho de él, en el que un personaje cuenta lo siguiente. Cuando regresó, lo estaba esperando la Guardia Civil. Yo no te puedo querer así, le dijo su madre. Yo no puedo querer a un hijo enfermo. Le rasgaron el traje, le ataron las manos contra la espalda y lo hicieron caminar descalzo por todo el pueblo. Este es el testimonio tal cual, sin cambiar prácticamente ni una coma, de una de las personas que entrevisté para escribir este libro. Fue denunciado por su madre y recordaba perfectamente la frase con la que su madre lo había despedido mientras lo llevaban a un campo de concentración. Evidentemente esto lo podemos trabajar ya en niveles superiores, pero sí me parece que el abordar estas realidades es importante porque si no, muchas veces también tenemos la sensación de desconocer cuánto ha costado conocer todos los derechos que podemos tener y la importancia que tiene el entenderlos, el defenderlos y el ser consciente, ¿no? del camino y de las vidas que han llevado hasta él. Y luego una reivindicación importante son los clásicos. Los clásicos los trabajamos siempre en las aulas y muchas veces nos olvidamos de todas las posibilidades que ofrecen con respecto a la lectura LGTBI. A mí hace poco, en una entrevista también, para unas charlas en Coruña, la periodista me dijo que, claro, teniendo en cuenta que yo defendía que habláramos de una mirada feminista y de una mirada LGTBI en las aulas, yo estaría en contra de la lectura de clásicos, ¿no?
Y me pareció como una asociación de ideas que me dejó completamente descolocado. Y es verdad, si nos fijamos en el canon, da esa sensación, pero es que a lo mejor se trata de también cambiar un poco el canon. Hay varias ideas o apuntes. Uno, incluir en el canon la novela de género. Yo no sé si habéis probado a leer con vuestro alumnado Carmila, de Le Fanu, en algún caso, literatura universal. Pues es un libro de apenas 120, 130 páginas, que es una novela gótica, que es una novela de terror, que es una novela muy representativa de la literatura de la época, pero que a la vez tiene una protagonista maravillosa que es una vampira adolescente lesbiana. El libro es fascinante, es morboso, es sensual, está bien escrito, es alta literatura y conecta clarísimamente con un alumnado que está muy habituado a este tipo de géneros. Por otro lado, el cambiar el canon en incluir a autoras que habitualmente no tenemos en él, pues, o textos que habitualmente no tenemos en él. Yo desde luego si era clase, se publicó un poquito después de que yo dejara las aulas, pero Oculto Sendero de Elena Fortún, que no sé si habéis leído, es una novela maravillosa para entender la vida de las mujeres LGTB, concretamente de las mujeres lesbianas en esos años. Es una novela fascinante y es una novela perfecta para trabajar con un cuarto de la ESO o con bachillerato. A lo mejor no con la novela completa, pero sí con fragmentos, que de repente les hablan de la lucha de la mujer y más aún de la lucha de la mujer dentro de un colectivo. O sea, es que es una doble lucha, ¿no? Es una doble opresión. Y esa es una novela maravillosa. Y luego, otra tercera propuesta, el abrir las posibilidades que tienen ciertos títulos de una lectura desde una mirada LGTBI. Nada, de Carmen Laforet, ahora mismo está siendo muy leída, muy analizada, muy estudiada desde una mirada lésbica. ¿Eso quiere decir que impongamos esa mirada en nuestras clases? Desde luego que no, no vamos a imponer nunca una lectura. Pero ¿por qué no animar a esa lectura? Yo no sé si habéis hecho esa lectura de nada desde ese lugar y desde la biografía de Carmen Laforet y su relación con Elena Fortún. Si leéis la vida de Andrea desde ese sitio, es interesantísimo. Y hay muchísimos estudios que van en esa línea. Y es abrir un poquito las páginas del libro, es decir, es permitir que un libro a lo mejor nos diga de otro sitio. Es igual que la lectura del Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia lo puedo leer desde un lugar heteronormativo o puedo ver una historia de amor entre hombres en dos de los personajes protagonistas, ¿no? Insisto, no se trata de forzar una lectura, pero sí al menos de permitir que los clásicos a lo mejor nos están contando más cosas de las que parecen, ¿no? O clásicos como Billy Bat, que es un relato también muy cortito, que no sé si habéis leído o tenéis muy en la cabeza, pero Billy Bat es un texto maravilloso para trabajar la homofobia interiorizada, que es otro de los problemas que tenemos muchas veces. El problema es que cuando a lo mejor nuestro entorno, si no eres tú quien no se gusta, eres tú quien se odia. Esto es una novela donde un personaje se enamora de otro y lo llega a odiar hasta tal punto que termina queriendo matarlo. Pero básicamente porque que ese personaje siga vivo supone que él sigue sintiendo deseo. Y es un texto, como todo lo de Melville, simbólico, pero muy interesante para niveles más o menos pues eso, cuarto de la ESO o bachillerato, ¿no? Y ya por cerrar, bueno, esto me lo voy a saltar, si alguien tiene más curiosidad, entonces que hay muchas posibilidades. Bueno, solamente dos cosas. Una, de casi todos mis libros hay recursos didácticos o bien hechos por las editoriales o bien hechos por mí mismo, porque como profe soy consciente del volumen de trabajo que tenemos y de que a veces quieres cambiar lecturas y no tienes tiempo para prepararlas. Si alguien necesita algo, que hable conmigo. Yo de todos los libros preparo materiales que sean sobre todo motivadores, a ser posible que sean propuestas de creación y reinterpretación, no propuestas de qué pasa en la página 44, ¿no? Sino contado desde otro sitio que te anime a leer el libro y no a odiarlo, ¿no? Más de un alumno me ha escrito más de una vez echándome en cara lo difícil que era el examen de lectura, ¿no? Y luego a mí me toca justificar que no lo era, que no era culpa mía, ¿no? Y luego, bueno, aquí os he puesto simplemente, esto lo voy a poner muy rápido, pero por si alguien quiere algún título, algunas pelis y cortos, sobre todo cortos, que pueden ayudar a trabajar estos temas también. Ayer he mencionado, bueno, tenéis dos cortos que son Out y In a Harvest, que yo creo que son estupendos para trabajar la visibilidad. En juvenil hay más, esto es lo que yo estoy haciendo en el mundo audiovisual. Por un lado La Edad de la Ira, que ya se estrenó, por otro lado Red Flags, que verá la luz en unos meses, que esta es una serie de creación original completamente nueva. Y luego algunos títulos de pelis y series, y aquí me voy a detener solo en tres que me parece que seguramente hayáis visto, y si no los habéis visto son de los que se pueden trabajar muy, muy bien en el aula. Close es una película estupenda para hablar del daño precisamente de la salud mental que causa el bullying LGTBI-fóbico o cualquier clase de bullying. Y lo interesante precisamente es que estamos hablando de dos niños de apenas 9-10 años
donde ni siquiera sabemos si estamos hablando de una historia de amor. Simplemente estamos hablando de dos niños con una masculinidad no normativa y el dolor que provoca esa no normatividad en una sociedad que te empuja a ser normativo. Creo que está contada con una sensibilidad exquisita y es una peli que podéis ver, hay que verla antes, eso sí, porque es una peli que hay que llevar trabajada y muy pensada, cómo la vais a enfocar, pero a mí me parece que es de las que te hace reflexionar clarísimamente sobre el daño que provocas cuando marginas, cuando excluyes, cuando discriminas a alguien, ¿no? Otro título muy reciente español, que no sé si habéis visto, 20.000 especies de abejas, que es maravilloso para hablar de la identidad trans desde un lugar bonito, luminoso, claro, sincero, y si la habéis visto, que hay gente que creo que sí, no sé, yo simplemente creo que poner la escena en la que se intercambian el bañador, ¿no? En ese momento ya es una forma, y si no la habéis visto, por favor, acordaos de mí cuando la veáis, ese momento, esa escena bien contextualizada, son 5 minutos, es una manera preciosa de aportar un referente valioso y un referente positivo y un referente que va a evitar que una persona trans crezca de una manera traumática. Y pensad que cuando se rompe la salud mental de alguien a una edad tan temprana es muy difícil que no tenga conductas autolesivas o todavía peores, ¿no? Entonces, todo lo que ofrezcamos desde el aula va a ayudar muchísimo. Y la última que voy a mencionar es Te estoy amando locamente, que no sé si habéis visto, es una película bastante reciente también y habla de la lucha LGTB de los años 70. Es una película que nace con el concepto de ser muy familiar, era lo que perseguía la productora y lo ha conseguido porque perseguía llegar a un público muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, es una película a veces un tanto naif, pero creo que está muy conseguida y contextualiza muy bien esos años en los que el colectivo LGTB no recibe ninguna de las amnistías posteriores al franquismo y le toca pelear su libertad en las calles, ¿no? Y bueno, está contada con mucho humor, está ambientada en Andalucía, en los orígenes de esa lucha, y también me parece una película muy valiosa para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y bueno, cualquiera de ellas, y luego tenéis ya clásicos como, entre comillas clásicos, pero Heartstopper o Sex Education, que nuestro alumnado las conoce, las sigue, las ve y les gusta, pero por aportar otros títulos que puedan ser interesantes, ¿no? Y bueno, pues nada, yo como decía Lorca, él decía que no le podían cortar las alas, que no lo podían cambiar, ¿no? Cuando es lo que describió sus padres en la residencia, pues yo siempre insisto en lo mismo, porque lo creo firmemente, que las personas que estáis ahí, que estáis trabajando en las aulas cada día y que estamos en contacto con la adolescencia, creo que cada vez que ofrecemos un texto, una referencia, una película, una serie, una novela, cada vez que entregamos una palabra donde nuestro alumnado pueda verse, le estamos ayudando a que todas esas violencias que les empujan a querer esconderse y a querer ocultar sus alas se vuelvan mucho más débiles y a que esas alas pues las desplieguen en lugar de ocultarlas. Entonces yo soy consciente de la dificultad que tenemos ahora mismo, de la autocensura que se está viviendo en muchos lugares, pero solo animaros a que en la medida de lo posible acerquéis cuanto más referentes mejor, porque a veces creemos que ya hemos recorrido todo el camino, que nuestro alumnado tiene las referencias y las fuentes de información de las que disponemos desde este otro lado, y eso no siempre es real, ¿no? Y necesitamos que ese alumnado pues asuma su identidad con el orgullo con el que la expresa aquí Lorca, desde el abrazarse, el quererse, el reconocerse y no el rechazarse y el temerse como nos ha pasado a otras generaciones, ¿no? Así que nada, mucho ánimo en esa lucha y muchas gracias por llevarla a cabo también.